Muy bien, entonces lo que estamos viendo el día de hoy va a ser la parte de combinaciones. Primero hemos visto la parte de, ahí va, el puntero aquí. Hemos visto la parte de, bueno, la simbología que podría tener el potencial en algunos gráficos. El potencial que no es nada más que nos estaremos refiriendo al voltaje que se está manejando para tal vez suministrar algún circuito eléctrico. En este caso estamos trabajando entonces con una combinación de la parte de serie y paralelo en un circuito de capacitores, ¿no? Tenemos puro capacitores conectados entre serie y paralelo. En este caso estamos trabajando con 10. ¿No? Tenemos 10 capacitores y se suministra un potencial o una tensión de 220 voltios. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los datos de nuestros capacitores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comenzamos a anotar. Bueno, estos son todos los datos que nos proporciona el ejercicio. ¿Qué es lo que también entonces nosotros tenemos que hacer? Tenemos que volver a graficarnos de preferencia, ya teniendo algunas combinaciones en nuestros capacitores. En este caso puedo combinar la 1 y 2, ya que esas dos están en serie. Puedo combinar la 3 y 4, ya que esas dos también están en serie. La 6 la mantengo nada más de esa forma. Y me voy aquí a la parte inferior, donde las que puedo combinar son 10 y 8, ¿no? La que puedo combinar es la 10 y la 8, y la 7 se me queda, y la 9 también se me queda. Y nuevamente, bueno, mi circuito me dice que sale para unirse directamente a mi tensión suministrada de 220 voltios. ¿Qué es lo que hemos hecho como primera parte? Hemos escrito un nuevo gráfico, ya teniendo esas combinaciones mencionadas, ¿no? 1 y 2, 3 y 4, y 8 y 10, o 18, bueno, lo puse en este caso, ¿no? Y suministrado a nuestra tensión de 220 voltios. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de sacar? Esos valores de los puntos donde ya nosotros hemos combinado. En este caso, como eran series, puras series, entonces lo que hacemos es sacar la inversa de cada uno de ellos para así poder tener los valores respectivos, ¿no? Lo hemos hecho con la capacidad 1 y 2, capacidad 3 y 4 y capacidad 8 y 10. Y tenemos ahí la combinación de cada uno de ellos. Muy bien, cópienlo hasta esta parte y ya después vamos a continuar haciendo algo más que nos esté pidiendo el ejercicio. Aquellos que ya lo terminan de copiar, ya saben, me avisan con su dedito de OK hacia arriba o el pulgar hacia arriba para que podamos continuar haciendo el ejercicio. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico ya realizado, ¿no? De los 220 voltios. Entonces lo único que hacemos es agarrar nuestros valores y empezamos a fusionar a aquellos que sean necesarios. Nuevamente agrupación entre estos dos, 3, 4 y 5, agrupación entre todas estas, 7, 8 y 10, porque estas tal vez estaban juntas, y 9, ¿no? Y todas esas necesito tener un solo valor. Lo voy a subir un poco más. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos fusionando en paralelo? Entonces nos dice que cuando vamos a sacar una capacidad equivalente en paralelo, no es nada más que sumarlo en forma lineal. Entonces voy a tener mi capacidad 3, 4 y 5. 3, 4, ¿a cuánto nos daba ese valor? Nos decía que es 2.92. Entonces voy a tener 2.92 más el valor de la capacidad 5. Mi capacidad 5 me dice que es de 0,5 microfaradios. Tengo 0,5 sumado. ¿Cuánto nos da esto? A ver, 9 más 5, 14. 3.42 microfaradios, ¿no? Eso es lo que tendríamos entonces en esas nuestras capacidades. Ahí sí está bien. Funciona todavía mi calculadora mental. Bien, entonces ahí tenemos nuestro ejercicio. Me vengo y la fusión donde hice también fue en la parte de aquí inferior. Entonces tengo el capacitor 7, 8, 10 y 9. Voy a mi capacitor 7. Vamos a ver de cuánto estaba trabajando. 7 trabaja con 1.5. Entonces aquí tengo el valor de 1.5. Más 8 y 10. La fusión de ellos es 1.22. Más el capacitor 9. Y 9 está trabajando con 2 microfaradios. Entonces tengo 2 microfaradios. Bueno, lo vamos a anotar al final. Y si sumamos todo esto, entonces tendríamos 3.72 microfaradios. A ver, 2 y 3. Ay, perdón, este es 1.5. No estoy solo sumando 2.
Nos falta 1.5 más 1.22 y más 2. Muy bien, resultado 4.72. Bien, me falta sumar ese. 1,5 más 1.22 más 2, 4,72. Listo, entonces ese es nuestros capacitores. Si se dan cuenta, nuestro circuito se redujo a esto. Y finalmente, el gráfico que necesitamos nos dice que esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Bueno, lo voy a dejar tal vez, no sé. Ya, está bien, que se quede así. Positivo, sale. Profe, 2,92. ¿De qué? Creo que es de la carga 1 y 2. Creo. Carga 1 y 2. Ah, exacto. 3 y 4 es 0,28. Muy bien, tienes razón. 0,28 es acá. 0,28, entonces cambiaremos esto. Sería 0,78. ¿No? Eso es lo que tendríamos. Listo, borramos esa partecita. 0,28 más 0,5, sí, 0,78. Perfecto. Si no, porque el otro era de la 1 y 2. Finalmente se reduce esto. A ver, vamos a hacerlo esto algo más sencillo. Positivo. Ahí está su entrada. Negativo. ¿Qué va a ser esto? Nuestra capacidad equivalente total o nuestra capacidad total. ¿Cómo está conformada nuestro circuito? Está todos en serie. Entonces vamos a resolver eso. Mi capacidad equivalente, entonces vamos a poner 1 sobre la capacidad, bueno, total, vamos a ponerlo como total, va a ser igual a 1. Sobre la capacidad 1 y 2, ahí creo que recién vamos a jugar con los 2,92. Entonces ahí tenemos el valor de 2.92. Más el valor de 1. Siguiente, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5 es igual a 0,78. Siguiente, 6, capacitor 6. ¿Con cuánto está trabajando 6? Y 6 está trabajando con 3.2. Entonces aquí vamos a tener 3.2. Tenemos el valor de 1. Y finalmente tenemos la fusión de todos nuestros capacitores en esta parte de 7, 8, 9 y 10, que sería de 4.72. Y esto nos dice que va a ser igual al valor de 1. Muy bien, ponemos todo eso a la calculadora y empezamos a calcular y vamos a ver cuánto nos sale. 2.92 más 1 sobre 0.78 más 1 sobre 3.2 más 1 sobre 4.72. Necesitamos en decimal. A ver, 2.15 sería. 2.15. Esto va a ser igual a 43 sobre 20. Hago la inversa, ¿no? Entonces mi capacidad total va a ser igual a 20 sobre el valor de 43. Divido 20 dividido entre 43. Y estaría hablando de 0.47, en este caso, microfarad. Y esa es mi capacidad total de mi ejercicio. Esto va a ser igual a la capacidad total. Entonces, de todo ese conjunto que teníamos, lo que realmente nos sale solo es ese valor. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta ese punto nosotros tenemos que llegar. Entonces, esta combinación nos ayuda para poder nosotros primero trabajar, ¿no? Agrupando. En nuestro caso, tal vez hemos agrupado puras series, porque tal vez así estaba el ejercicio. Podemos hacer la agrupación en ambos bandos, ¿no? Puede ser entre serie y paralelo. En algún caso puedo agrupar serie, en otro puedo agrupar paralelo. Eso va a ser diferente de cómo nosotros o esté el ejercicio ahí para que podamos resolver. No siempre primero es serie.
Podemos empezar en algunos trocitos con paralelo, pero lo ideal es tratar de dejar todo así sencillito para que podamos sumar, ya sea haciendo inversas o sumar en forma lineal al final y obtener nuestro resultado total. Muy bien, dudas, consultas en esta parte o hasta este punto. ¿Qué dudas o consultas tuvieran? Mientras tanto, terminen de copiarlo. Así de cortitos son los ejercicios. Solo es sacar capacidad equivalente. Muy bien, en esta parte ahora, ya hemos calculado la capacidad equivalente. Hemos visto, bueno, la parte teórica hemos visto que no solo podemos calcular la capacidad equivalente, sino podemos calcular la carga y la tensión en cada uno de esos puntos, ¿no? Podemos tener capacidad, podemos tener carga y podemos tener tensión o voltaje en cada uno de esos puntos o en cada uno de nuestros capacitores. Entonces, para hacer el desarrollo de esa parte, ahora tenemos que ir de atrás hacia adelante hasta poder concretar con el gráfico. Entonces, pregunta. Miren acá. Bueno, vamos a mi puntero. En esta parte de aquí, al final de nuestro ejercicio. Tenemos la capacidad equivalente. ¿Qué más puedo tener aquí de dato? ¿Qué más tengo de dato? ¿Solo tengo la capacidad equivalente o qué dato más puedo tener en este mi gráfico final? ¿Qué más podemos tener? ¿O qué más se tiene en realidad? ¿Solo será que tenemos la capacidad equivalente y ahí muere o hay algún dato más que tuviéramos aquí en nuestro gráfico? Los 220 voltios. Exacto, perfecto. Los 220 voltios que justo en esta se me olvidó anotar, ¿verdad? 220 voltios. Tenemos ahí. Con eso estaríamos cerrando el circuito. Ahora, entonces me voy a ir un poquito más para acá. Bueno, mire hacia aquí arriba, ¿no? Hemos dicho que vamos a ir de atrás hacia adelante. A ver, más o menos ahí. Entonces tengo mi gráfico donde me indica que voy a tener 220 voltios en la unión de estos capacitores. Y que sabemos que, bueno, estos capacitores nos salió ¿cuánto? 0.47. Entonces esto sabemos que su capacidad equivalente, me faltó la E por ahí, va a ser igual a 0,47 microfaradio. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la carga? ¿Cómo podemos calcular la carga? Hemos tenido en algún punto, ¿verdad? Donde les decía que capacidad va a ser igual a carga sobre el valor de la tensión. De aquí puedo despejar. Bueno, en realidad no podemos despejar nada, ya que, bueno, tengo la capacidad, necesito la carga. Y este caso sería para puro totales, ¿no? La capacidad total o equivalente, la tensión total o equivalente y la carga total o equivalente. Muy bien, puro totales. ¿Conozco la tensión o el voltaje total? Sí, 220. ¿Conozco la capacidad total o equivalente? Sí, 0,47 microfarados. Despejo para conocer el valor de una carga total. Entonces, el valor de la carga nos dirá que va a ser igual a la capacidad por el valor de la tensión. Por lo tanto, nuestra carga total va a ser igual a 0,47 por el valor de 220. ¿Cuánto nos sale el valor de una carga total? Sería el valor de 103,4 coulombs. ¿Verdad? Las cargas están trabajando en la unidad de coulomb. Y listo. Yo les puedo pedir un ejercicio, ¿verdad? Y el enunciado sea calculármelo la carga total. Muy bien, perfecto. Entonces, ustedes ya han sacado la capacidad total, se tiene la tensión total y por lo tanto puedo sacar la capacidad, perdón, la carga total de mi ejercicio. Vamos a ir desglosando nuestro gráfico. Entonces, ¿qué teníamos en nuestro gráfico? Aquí están mis 220. Me dice que tengo una capacidad, tengo otra, aquí tengo otra, y estas dos se habrán convertido en una sola. ¿Qué me dice la teoría de las capacidades? Bueno, en este caso de serie, esto va a ser 1 y 2.
1 y 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 10 y 9. ¿Qué es lo que me dice la teoría? ¿Qué pasa con el voltaje o la tensión cuando mi configuración está en serie? A ver, ¿qué me dice? ¿O qué me dicta? ¿Qué pasa con el voltaje o tensión cuando tengo una combinación en serie? Como en este caso, ¿no? Toditas están en serie. ¿Qué es lo que nos dice? ¿A qué es igual la tensión o el voltaje cuando tenemos una combinación en serie? ¿Quién? A ver. Les voy a preguntar El por voltaje nombre. total es igual a la suma de las demás voltajes. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener eso. Cuando estamos en serie, el voltaje total va a ser igual a la suma del voltaje 1 más el 2 y así, ¿no? Pero en nuestro caso le pondremos, va a ser a la suma de 1 y 2 más el voltaje de 3, 4 y 5 más el voltaje de 6 y más el voltaje de 7, 8, 10, 9. ¿No? Eso es lo que vamos a tener. Nos dice eso. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de calcular. Ahora, ¿cuánto será el voltaje de 1 y 2? No sabemos, ¿verdad? Pero para eso está esta nuestra ecuación de acá. Necesito despejar el voltaje en algún punto. Ahora, ¿qué más? ¿Conozco las capacidades de cada uno de estos? Sí. ¿Qué me dice la teoría de cargas? Vamos con las cargas. ¿Qué nos dice la carga cuando está en serie? A ver, que alguien me lo diga. ¿Cómo no está Que la todas carga? son iguales. Exacto. Entonces aquí tenemos que la carga total, si está en serie, va a ser igual. La carga 1 y 2 va a ser igual a la carga 3, 4 y 5. Va a ser igual a la carga 6 y va a ser igual a la carga 7, 8, 10, 9. Ya teniendo estos dos datos y teniendo las capacidades de cada uno de ellos, puedo hallar el voltaje en cada uno de esos puntos. Voy a subir un poco más hasta acá. A ver, voy a alcanzar. Ahí, por ahí, para que puedan estar viéndolo, ¿no? Tengamos la ecuación. Si despejaría mi ecuación, tensión pasa aquí arriba, carga pasa aquí abajo. Voy a calcular la tensión 1 y 2. Entonces, ¿qué voy a tener de datos? La carga 1 y 2. Como todas son iguales, 103.4. Parece estación de radio, ¿no? La 103.4. carga no sería 1,034 por 10 a la menos 4, porque 0,47 está en microfaradio. Ah, ya, perdón, tienes razón. Esta estaba en microfaradio. Ok, tienes razón. Esto hay que cambiar, ¿no? Por 10 a la menos 6. Ahora sí, recién multiplicado por 220. ¿Cuánto le sale eso? 1,034 por 10 a la menos 4. 1,034 por 10 a la menos 4. Ahora sí, recién estamos en la unidad de Coulomb. Bien, bueno, se me estaba yendo ese dato y tal vez íbamos a tener que regresar hasta el final. 1,034 por 10 a la menos 4. Esta va a ingresar exclusivamente en Coulomb. Y tenemos el valor de la capacidad. ¿Cuánto era la capacidad 1 y 2? Ay, aquí sí está, ¿no? 2.92. Ahí sí lo teníamos más bien. Entonces eso divido entre 2.92 y vamos a tener la tensión o el voltaje en 1 y 2. Hacemos esa división, 1.034 por 10 a la menos 4 dividido entre 2.92. Resultado 3.54 por 10 a la menos 5. ¿No? Entonces, eso sería entonces nuestra capacidad, bueno, la tensión o el voltaje entre 1 y 2. Y así tenemos que ir sacando de cada punto, ¿no? De 3, 4, de 6 y de 7, 8. Entonces, lo que vamos a hacer acá, a ver, ¿hay espacio? Acá nos da espacio para uno más. 3, 4 y 5. Ya tendría, la carga es la misma.
por 10 a la menos 4. Y vamos a entonces trabajar con nuestro valor, en este caso a 345. ¿Cuánto nos salió eso? 345, 345, 0.78. Entonces eso lo vamos a acomodar por ahí. 0,78. Ups, en este caso igual es microfaradio. Ok, se nos está en esta parte. Okay. 2.92 por 10 a la menos 6 micro. Tenemos que ponerle microfaradio por 10 a la menos 6. Y tendríamos el valor en este caso sería de 35.41 voltios. Ese entonces sería nuestro valor de la tensión en este punto. Para el siguiente, entonces la tensión 3, 4 y 5 va a ser igual a 1.034 dividido entre 0.78. También tiene que estar en microfaradios, sería por 10 a la menos 6. Y vamos a obtener el valor de 132,56 voltios. Aquí me falta por 10 a la menos 6. Ahora sí, estamos en los datos correctos. Entonces ahí tenemos las tensiones tanto de 1 y 2. Ya hemos sacado de la primera, ya hemos sacado de la segunda. Nos falta la tensión en 6. Voy a hacerlo en este pequeño costadito que tenemos ahí. Entonces la tensión 1 y 6. A ver si esto puede... No, lo vamos a mover. La tensión 6 va a ser igual a la carga. 1,034. Aquí está con el 4, sí está bien. 0,34 por 10 a la menos 4. Todo eso dividido entre la capacidad de 6. Y la capacidad de 6 es 3.2 microfarados. Entonces aquí vamos a tener 3,2 por 10 a la menos 6. Y buscamos nuestro resultado. 1,034 dividido entre 3.2. Y nos daría el valor de 32.31. 32.31 voltios. Y por último, la tensión 7, 8, 10 y 9 va a ser igual a 1,034 por 10 a la menos 4 dividido entre el resultado. ¿Dónde está 7, 8 y 9? 4.72. Esto estaría solo por ahí. 4.72. A ver qué está la coma. Por 10 a la menos 6. 4.72 por 10 a la menos 6. Y la tensión me dice que va a ser igual a 21.91 voltios. ¿Qué es lo que me dice? Tengo los 4 valores. Ahí donde está el puntero. Acá. Tengo los 4 valores. La suma de todos estos me tiene que dar la total. Voy a sumar para ver que sí nos esté saliendo la misma. Más 132.56 más 32.31 más 21.91. Y efectivamente nos salió 222.19. Por algunos redondeos que estábamos utilizando, por no utilizar todos los decimales, entonces nos está saliendo en este caso con una sobrecarga de 2.19 voltios. Entonces lo ideal siempre nos va a salir cerca a ese valor con el cual nosotros estemos trabajando, ya, o estemos operando. Eso es lo que tenemos que hacer. Si se han dado cuenta, estamos yendo de los gráficos de atrás ahora hacia adelante. En un caso teníamos este primer gráfico y ahora estamos teniendo el desglose de este, ¿no? Entonces en el ejercicio nos pueden ser puntuales y nos diga calcular la carga y la tensión en la carga número 4, por decirlo. Entonces ya primero hemos empezado a agruparlo, a comprimir nuestro ejercicio para tener un solo gráfico y ya después otra vez tenemos que volver a ramificar para llegar hasta ese punto que necesitamos. En este caso lo último que nos falta es terminar de hacer las distribuciones entre cada uno de ellos.
Entonces la suma siempre de todo nos tiene que dar el mismo valor. Bueno, como en este caso estamos haciendo redondeos en muchos ejercicios, entonces, bueno, en muchos cálculos, por lo tanto, nos está saliendo a 222.19. A ver si no me equivoco, algunos hice redondeo, este se nos queda como, esto se me quedó con 5. Esto sigue siendo así. Entonces ya va disminuyendo cuando empezamos a agarrar casi todos sus decimales. Ya va disminuyendo nuestro ejercicio. Así para tratar de llegar a lo ideal a los 220 voltios. Que en este caso era lo que se suministra a ese nuestro circuito. Muy bien, terminen también de copiarlo esta parte y si es que existieran dudas o consultas, tenemos el chat, tenemos el micrófono. Entonces aquí tenemos que ahora nosotros hacer la descomposición, en este caso hacia paralelo, ¿no? Teníamos esto, pero no es parte de nuestro gráfico, entonces teníamos algo, ¿no? Capacitor 1, perdón, tendría que pasar así, capacitor 1 y 2, ¿no? Ya lo tenemos, 1 y 2, estaban así. 3, 4, estaban así. Y este es el 5. Capacitor 5, capacitor 3, 4. Bien, la fusión de esto solo nos llegaba al 6. Y aquí ya teníamos una composición también, ¿no? Estos dos por ahí. Estos dos todavía lo mantendremos así. Y finalmente esto iba bueno. Nuestra potencia, bueno, creo que el dato es al revés. Negativo y positivo. Muy bien, teníamos eso. Entonces, esto es 6, esto es 7, esto es 8 y 10, y esto es 9. Entonces, a un principio nuestro gráfico ha sido de esta forma, luego, bueno, tendríamos que volver a eso con el cual estábamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? He hecho una separación. ¿Qué me dice si voy a separar en serie? ¿Cuál es la tensión en serie? Entonces, tenemos acá, ¿no? Si voy a hacerlo en serie, la tensión es la sumatoria. Pero aquí estaba fusionado entre 1 y 2. ¿No? 1 y 2. Y eso me da 35.41. Entonces, la suma de estos dos, de capacidad 1 y capacidad 2, en tensión o en voltaje, me tiene que dar a los 35.41. Entonces, trato de desglosar de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que pasa con las cargas cuando estamos trabajando en serie? Me dice que las cargas son iguales cuando están en serie. Entonces voy a trabajar de esa forma de ahí, porque necesito conocer el detalle de cada uno de ellos. Entonces yo digo, la potencia en la capacidad 1, perdón, la tensión en la capacidad 1 va a ser igual. El valor de la carga, 1,034 por 10 a la menos 4, dividido entre la carga que tiene, perdón, la capacidad que tiene el capacitor 1. En este caso tenemos de 7 microfaradios. 7 por 10 a la menos 6. No, estoy volviendo a los datos principales del ejercicio. Y realizo esa división, 1,034 por 10 a la menos 4, dividido entre 7 por 10 a la menos 6. Entre 7 por 10 a la menos 6. Tiene que ser 7. Muy bien, me dice que esto entonces va a ser igual a 14.77 voltios. Y si quiero realizar la tensión en el número 2, hacemos lo mismo, ¿no? 1,034 por 10 a la menos 4, dividido entre la capacidad número 2, que en este caso es de 5 microfaradios. 5 por 10 a la menos 6. Y vamos a obtener nuestro resultado. Entonces aquí será 5 y me va a dar el valor de 20.68. En teoría, la suma de estos dos nos tiene que dar
el valor que teníamos acá. De 35.74. Entonces voy a sumar 20.68 más 14.77. Y tenemos 35.45, ¿no? Ya si se dan cuenta por los pequeños decimales que hacemos redondeos o algo, van subiendo, pero no se alejan del valor, ¿no? De 41 a 45 tenemos 0,04 de variación. ¿Está dentro del rango de operación? Sí. Vamos a tener pequeños. Ahora, si todo lo usaríamos con números enteros, sin decimales, nada por el estilo, entonces vamos a, y tenemos que tener los valores enteros y completos, ¿no? Si sumo esto, una total entre las dos, me da el valor de 35.45 voltios. Y esto es lo que tenemos que hacer de cada uno de los capacitores. Saber cuánto es su carga, ¿no? Su carga, podemos saber cuánto es su carga en cada uno de ellos y podemos saber cuál es la tensión que están trabajando. Miren, los dos estaban ahí en serie, los dos parecían juntos, pero cada cual va a trabajar con distinta tensión de voltaje. Una tal vez consumirá más, la otra trabajará con menos, pero la unión de estos dos nos van a dar 35.45. Y esas, si los fusionamos a otras más, entonces van a operar dentro del rango de 220 y su capacidad equivalente o aparente va a ser de 0,34 microfaradios. Eso es lo que se tiene que hacer. De esa forma tenemos que ir primero de lo grande hasta algo más comprimido, algo más pequeño, y luego empezamos a nuevamente a ramificarlo para poder llegar a nuestro gráfico original y de esa forma pues tener todos los resultados que nos estuviera pidiendo el ejercicio. Muy bien, hasta aquí dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces ya estamos viendo, ¿no? Ya hemos calculado. Voy a subir un poquito más, porque esa ya la tenemos. Y lo último que me faltaría hacer esto. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy en paralelo? Ahora sí, a ver, paralelo. ¿Qué es lo que pasa con la tensión cuando estamos en paralelo? Si aquí la tensión nos indicaba que va a ser sumatoria, entonces aquí la tensión tiene que ser igualdades. Entonces la tensión total cuando estamos en paralelo va a ser igual a la tensión 1, igual a la tensión 2, igual a la tensión 3. En nuestro caso de nosotros, la tensión, aquí no lo voy a poner total, lo voy a poner la tensión 3, 4 y 5 va a ser igual a la tensión 3, 4 y esto va a ser igual a la tensión 5. ¿No? Donde ya conocemos entonces el dato, yo puedo decir para cada uno de ellos. La tensión 3, 4 y la tensión 5 va a ser igual. Voy a ver cuánto nos salió esas tensiones. La tensión 3, 4 y 5, 132.56. Entonces, para cada uno de ellos va a ser igual a 132.56 y 132.56. ¿Qué cosa? Voltios para cada uno de ellos. Entonces, ya he calculado las tensiones. ¿En qué puntos? En el punto 1, en el punto 2, en el punto 5 y en 3 y 4 nos faltaría porque esas están todavía unidas entre sí. ¿Verdad? Ese es el desglose que he hecho en ese punto. ¿Qué más nos indica cuando estamos en paralelos? Entonces, las cargas. La carga 3, 4 y 5 ahora nos dice que va a ser igual a la carga, en este caso no era 134, solo 3 y 4. Va a ser igual a la carga, carga 3 y 4 más el valor de la carga 5. La suma de estos dos me tiene que dar la carga de 3, 4 y 5. En este caso estaríamos hablando la carga de 1,034 por 10 a la menos 6, que serían bueno, menos 4, ya está en la unidad de faradio. Esto es igual a la carga 3 y 4. Entonces, trato de buscar estos dos valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? Eso todavía ingresé en el plan. ¿Qué necesito calcular? Una carga. Entonces, la carga va a ser igual al valor de la tensión por la capacidad. ¿Conozco el valor de la tensión? En este caso, 3, 4. Sí, conocemos el valor de esa tensión. 3, 4. Aquí está. 132.6. Conozco la capacidad en el punto 3, 4. Sí, ¿no? Venimos por aquí.
y la capacidad, bueno, esto es 345, la capacidad 34, 0,28. Entonces puedo calcular, puedo ir desengranando o desglosando ese mi ejercicio. De esa forma vamos a trabajar. Terminen de hacerlo, por favor, cada uno de ustedes. Vamos a revisar la siguiente clase, vamos a terminar de hacerlo. Ya estamos cerca de su descanso, ¿no? Para que puedan descansar y puedan así reponer energías para la siguiente asignatura. Eso es lo que hacemos acá, capacitores. Les doy un circuito de puro capacitores y les pido que me lo calculen en ciertos puntos. Entonces, primero de lo grande hasta lo más chiquito para el equivalente y ya de ahí empezamos a ramificar cada uno de ellos para sacar en cada puntito, en cada capacitor, su carga y su voltaje que nos faltaría, ¿no? Muy bien, ¿dudas o consultas? Entonces, con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy.